Si tenemos un puente levadizo, ¿qué es lo que sucede con su sistema de bielas o con lo que hace que sube y baje el puente? ¿Qué aceleración o qué velocidad se genera en este puente? ¿Qué velocidad angular en este caso? Buenas noches, ingeniero Charler. Soy Cristian Antonio Castro Ventura, estudiante de la Universidad Nacional Hermílio Berizán, cursando actualmente el cuarto ciclo, llevando el curso de dinámica. Algo similar explicaré en el siguiente ejercicio en el mecanismo articulado en este caso, de tres cuerpos. Como nos dice el ejercicio 115.135, si se conoce que en un instante mostrado la barra AB tiene una velocidad angular de 4 radianes por segundo y una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado. En el sentido de las manecillas del reloj, en este caso en sentido horario, vamos a ponerlo como negativo, ya que trabajamos con la connotación del sistema antihorario para casos positivos. Para esto nos pide determinar la aceleración angular de la barra tanto BD como de la barra DE. Para esto necesitaríamos primero buscar una forma de relacionar. Tendríamos lo que es la velocidad, el cual es la velocidad angular por el radio o la derivada de la posición respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo podemos relacionar todo esto? Con la aceleración. La aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Mejor dicho, va a ser la derivada de la velocidad angular por el radio, producto vectorial, respecto al tiempo. Ahora derivamos implícitamente, tenemos que la aceleración es la derivada del primer componente, en este caso la velocidad angular, respecto al tiempo, por el radio, producto vectorial, más el primer componente, que es la velocidad angular, por la derivada de la posición respecto al tiempo. En este caso, cuando trabajamos la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo y la derivada de la posición respecto al tiempo, tenemos tenemos lo que es una representación para la velocidad angular respecto al tiempo como un alfa por la posición, esto va a ser la aceleración, más la derivada de la posición por la velocidad derivada de la posición respecto al tiempo, nos va a dar la velocidad angular por el radio. Acá tenemos un caso conocido, que es el triple producto vectorial, para lo cual vamos a desglosarlo. Vamos a tener que la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio más la velocidad angular, es el primero, por el producto punto del tercero, que viene a ser el radio, por el segundo componente, que es la velocidad angular, menos la velocidad angular por el segundo, que es el producto punto, por el radio. En este caso, como se evidencia, si tenemos lo que es la velocidad, el producto punto entre la velocidad angular y el radio, los cuales son perpendiculares entre sí, vamos a tener que descomponer, lo cual tendríamos que la velocidad angular por el radio por el producto punto nos va a dar el módulo de la velocidad por el radio por el seno de 90. Por el seno de 90. Para este caso vamos a tener que descomponer, ya que la velocidad angular por el radio, el producto punto, va a ser igual
al módulo por el radio por el seno de 90. Bueno, al tener lo que es la velocidad angular por el radio, el producto punto vamos a tener que descomponer, lo cual nos va a dar que la velocidad angular por el radio va a ser el producto punto, el módulo de la velocidad angular por el radio por el coseno de 90. Como bien se sabe, el coseno de 90 es 0, entonces nos va a dar que esto de acá, un valor de 0. Ahora tenemos lo que es la velocidad angular por el producto punto de la velocidad angular, sería el módulo de la velocidad angular por la velocidad angular por el, en este caso, coseno de 0, que es 1, y nos va a dar un valor de la velocidad angular al cuadrado. Reemplazando todo esto nos va a quedar que la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio menos la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y acá es el producto cruz. Teniendo esta ecuación para la aceleración, lo vamos a abordar en este caso, porque nos va a servir para lo que es su operación. Bueno, utilizando estos datos, para poder aplicar lo que es la aceleración y la velocidad angular, primero tenemos que analizar la posición en la cual se encuentra este cuerpo, definiendo inicialmente lo que es su eje, el cual va a ser en la parte de acá. Ahora analizamos lo que es su posición respecto a estas nuevas coordenadas. Para A tendríamos, pasándolo todos a metros, en X0, en Y 0,8 metros. Para B tendríamos menos 0,4 metros respecto a X y en Y 0. Para D tendríamos 0,4 metros respecto a X y en Y 0, y para E tendríamos en X0 y en Y tendríamos 0,5 metros. Ahora, analizando los vectores inicialmente de A respecto a B, y analizando los vectores de B respecto a, tendríamos el vector de B menos el vector de A, el cual va a ser menos 0,4 respecto a X, y para B menos 0,8. Ahora el vector respecto de D respecto a E, tendríamos 0,4 menos 0,5 metros, y del vector de B respecto a D, de B respecto a D vamos a tener de menos 0,4 vamos a tener de menos 0,8 0,0. Ahora vamos a abordar estos datos, tanto el vector posición de B respecto a, que es menos 0,4 menos 0,8, del vector posición de D respecto a E,
menos 0,5 metros, y de D respecto a D. Menos 0,8, 0. Bueno, vamos a calcular lo que es la velocidad en cada componente y la aceleración angular. Para la velocidad de v, vamos a tener lo que es la velocidad angular de v por la posición del cuerpo al cual está afectando la rotación, que va a ser la posición de v respecto a... Bueno, reemplazamos. Si bien estos datos que teníamos acá lo podemos expresar de forma vectorial, lo cual nos daría que la velocidad angular de A respecto de B, de la barra AB, es de menos 4 radianes por segundo en K, y la velocidad y la aceleración angular de menos 2 radianes por segundo al cuadrado en K. Aquí hay una pequeña corrección, que es la velocidad angular en la barra AB. Tendríamos la velocidad de B, el cual va a ser, reemplazando, menos 4K por la posición de A respecto a B, el cual tenemos como dato, va a ser de menos 0,4 en I, menos 0,8 en J. Operando esto, tendríamos que la velocidad de B es de 3,2 y 1,6 J. Más 1,6 J. Por ver, tuve menos 3 collar. Teniendo esta velocidad en B, tendríamos de menos 3,2 en I más 1,6 en J. Eso sería lo que viene a ser la velocidad angular para la barra B. Analizamos lo que es la aceleración angular para la barra AB con la fórmula que demostramos inicialmente. La aceleración en A, bueno, la aceleración en B sería, porque el cuerpo que va a rotar. La aceleración en B va a ser igual a la aceleración angular de la barra B por el radio menos la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si bien este es un componente modular, nada más reemplazaríamos lo que vienen a ser sus datos. Tenemos que la aceleración en B va a ser igual a la aceleración de la barra B, que es de 2 radianes en sentido antihorario, mejor dicho, menos 2K por el radio de la barra de B respecto a, nos va a dar de menos 0,4 en I, menos 0,8 en J. Operando este producto vectorial,
tendríamos que el producto nos va a dar 1,6 en I y 0,8 en J. 0,8 en J, negativo y positivo, menos la velocidad angular al cuadrado, que viene a ser de alto, de forma modular, 4 al cuadrado por R, un producto de menos 0,4 en I menos 0,8 en J. Operando tendríamos un valor de 6,4 en I y 12,8 en J. A lo cual tenemos la aceleración de B igual a 4,8 en I y 13,6 en J. Obviamente esto en metros por segundo al cuadrado. Guardamos estos datos porque vamos a utilizarlo al final. Bueno, tanto la velocidad como la aceleración angular para la barra B, esos son sus datos. Ahora vamos a analizar en el punto D respecto a la barra D. Primero vamos a calcular lo que viene a ser su velocidad, la velocidad en D. Esa es la velocidad angular en la barra BD por el radio de D respecto a E. La velocidad angular en la barra DD. Bueno, obviamente todos vamos a trabajarlo de forma vectorial, tanto para la velocidad. Entonces vamos a tener que la velocidad de D va a ser igual a la velocidad angular de forma vectorial, esto va a ser la velocidad angular de por K por el radio de nuestra posición de D respecto a E, el cual es 0,4 en I menos 0,5 en J. Operando, la velocidad de D sería de 0,5 por la velocidad angular de E en I menos más 0,4 de la velocidad angular de D respecto a E en J. Ahora vamos a calcular lo que viene a ser la aceleración de D en la barra de E. También lo aplicaremos de forma vectorial, tendremos lo que es la aceleración por la velocidad angular, por la aceleración angular de la barra de E por un K, ya que vamos a tratar de forma vectorial, por el radio de D respecto a E,
el cual es 0,4 en I, menos 0,5 en J, menos el módulo de la velocidad angular de D en la barra D al cuadrado por la posición de D respecto a E, el cual hace 0,4 en I, menos 0,5 en J. Operamos lo que es la aceleración para D. Tenemos que 0,5 de la aceleración de la barra de en I más 0,4 de la aceleración angular de en J. Ahora operamos eso, nos va a quedar que va a ser 0,5, 0,4 menos 0,4 de la velocidad angular de D desde la barra D al cuadrado para I más 0,5 de la velocidad angular de la barra D al cuadrado para J. Esto es un dato muy importante, el cual lo vamos a guardar por acá. Si no me quedo sin papel. Operándolo, juntando todo en uno solo, va a quedar de 0,5 de la aceleración angular de la barra D menos 0,4 de la velocidad angular al cuadrado de la barra D para I más 0,4 de la aceleración angular de la barra D para J más 0,5 de la velocidad angular al cuadrado de la barra D para J. Ahora trabajaremos con lo que viene a ser para el punto D en la barra DB. O mejor dicho, para lo que viene a ser la barra compuesta. Para eso analizaremos lo que es la velocidad relativa de la velocidad absoluta en B, el cual va a ser igual a la velocidad tangencial de D más la velocidad de B respecto a D. Bueno, trabajando con la velocidad absoluta y la velocidad tangencial de B y D, la velocidad relativa, como bien se conoce, es la velocidad angular por el radio, en este caso, la velocidad de la barra BD. Para esto representaremos los datos iniciales como el menos 3,2 para I más 1,6 en J de la velocidad de B igual a la velocidad de D, que es 0,5 de la velocidad angular de la barra D en I más 0,4 de la velocidad angular de la barra D para J. Y eso viene a ser para la velocidad D
Ahora para la velocidad angular de la barra D, lo cual la mencionemos también de forma vectorial, nos va a quedar que hace la velocidad de la barra BD en K por el radio de la barra de B respecto a D, lo cual hace en I de menos 0,8 y 0 en J. Para este caso analizaremos lo que son las componentes en I, donde tendríamos que hacer de menos 3,2 igual a 0,5 de la velocidad angular de la barra D más el producto de esta operación nos va a dar 0,8 de la barra BD, esto para J. Entonces en I tendríamos acá un valor de 0. Calculando la velocidad angular de la barra D, tendríamos un valor de 6,4 menos 6,4 radianes por segundo. Analizamos lo que es la componente en J. El cual va a ser 1,6 igual a 0,4 la velocidad angular en D, la cual ya conocemos, entonces se puede ir multiplicando. Ahora sí tenemos un valor para J que es de 0,8 por la velocidad angular de la barra BD. Operando nos sale que la velocidad angular de la barra BD va a ser igual a menos 5,2 radianes por segundo. Vamos a guardar lo que son las velocidades en ambos casos. La velocidad angular de D nos da un valor de 6,4 radianes por segundo. Y la velocidad angular de la barra BD nos da un valor de menos 5,2 radianes por segundo. Lo que es la aceleración para la aceleración relativa de B respecto a D, utilizando la aceleración absoluta del punto B igual a la aceleración en D más la aceleración de B respecto a D. Como bien sabemos, la aceleración relativa es igual a una de sus primeras componentes, que es de su componente tangencial y su componente normal, va a ser igual a la aceleración angular de la barra BD por la posición de B respecto a D menos la velocidad angular de la barra BD al cuadrado. Obviamente esto calculamos de forma modular por la posición de B respecto a D. Reemplazamos, ya que a estas alturas, para utilizar esta ecuación, hemos calculado tanto la aceleración de B como la aceleración de D, y también tenemos de dato lo que es la posición de B respecto a D. Reemplazamos, tendríamos que la aceleración de B es de 4,8 en I
más 13,6 en J. Para la aceleración en D tenemos un valor de 0,5 por la aceleración angular de la barra D, menos 0,4 de la velocidad angular de la barra D al cuadrado, esto para la primera componente que nacería, más 0,4 de la aceleración angular de la barra D, más 0,5 de la velocidad angular de la barra D al cuadrado, esto para la segunda componente que es J, más la aceleración de la barra BD. La aceleración angular de la barra BD, esto vamos a representarlo de forma vectorial para poder aplicarlo. En este caso vamos a tener la aceleración angular de la barra BD en K por el R, que la posición de B respecto de él, cual es menos 0,8 en I. Esto menos la velocidad angular de la barra BD al cuadrado por la posición de B respecto a D, lo cual tendríamos que es un valor de menos 0,8 en I. Para poder operar todo esto lo analizaremos en sus componentes. Primero en su componente I, el cual nos va a dar valores como 4,8 igual a 0,5, la aceleración angular de la barra B menos 0,4 de la velocidad angular de la barra D, lo cual ya tenemos como dato, el cual es menos 6,4 radianes por segundo, todo esto elevado, bueno, en esta expresión elevado al cuadrado. Eso sería para la componente en I. Acá también tenemos una componente en I, el cual es menos la velocidad de la barra BD al cuadrado, la velocidad angular. También tenemos como datos que es menos 5,2 al cuadrado por menos 0,8. Operando todo esto tenemos que la aceleración angular de la barra D es igual a menos 0,896 radianes por segundo al cuadrado. Eso sería para la primera componente, el cual ya obtuvimos a estas alturas una de las condiciones en las cuales existe, que es la aceleración angular de la barra D. Ahora, para la componente en J tendremos valores como 13,6 igual a 0,4 de la aceleración angular de la barra D, lo cual ya tenemos como dato, podemos reemplazar de 0,896 más 0,5 por la velocidad angular al cuadrado de la barra D, lo cual también tenemos como dato, el cual es menos 6,4 al cuadrado. Eso es para la componente en J. Y acá, como se puede apreciar, el producto vectorial entre K por I nos da un menos J, y acá también tenemos un menos, y nos va a dar menos más 0,8 la aceleración angular de la barra de D. Como todos son componentes numéricos, podemos simplificarlo y operarlo, y nos va a dar que la aceleración angular de la barra BD, un valor igual a 8,152 radianes por segundo al cuadrado. Ahora podríamos interpretar cómo se están dando estos resultados. Como tenemos el valor de la aceleración angular de D de forma negativa, esto nos expresa que está en sentido horario.
nada más tendríamos que la aceleración de la barra D va a ser igual a 0,896 radianes por segundo al cuadrado. Esto en sentido horario, el cual lo podemos representar así, y la velocidad, bueno, la aceleración angular de la barra BD, el cual es igual a 8,152 radianes por segundo al cuadrado, y esto de manera antihoraria, ya que nos dio un valor positivo, ya que inicialmente nosotros definimos que si trabajamos con un sistema horario antihorario va a ser un sistema positivo. Eso sería todo, muchas gracias.